La articulación del hombro es una articulación del tipo esfera-cavidad de gran movilidad y está formada por 3 huesos: el húmero o antebrazo, la clavícula y la escápula u omóplato. La cabeza del húmero es la estructura en forma de esfera que se ubica en la parte superior del húmero. La clavícula se extiende entre el esternón y la parte superior de la escápula. La escápula es un hueso plano en forma de triángulo que forma la parte posterior y superior del hombro. La cavidad glenoidea o glena escapular es poco profunda y se encuentra en la parte de la escápula más cercana al brazo. La esfera de la cabeza del húmero se encaja en esta cavidad. El cartílago articular es un tejido que recubre la cabeza del húmero y alinea la cavidad glenoidea. Permite que la articulación se deslice suavemente. Hay 4 músculos que comienzan en la escápula y van hasta la articulación del hombro. Estos músculos están unidos al húmero mediante tendones, que son cordones de tejido fuertes que conectan los músculos a los huesos. Estos tendones forman el manguito rotador, que es una cápsula que sostiene los huesos de la articulación del hombro y mantiene la cabeza del húmero dentro de la cavidad glenoidea. El manguito rotador proporciona estabilidad a la articulación del hombro, manteniendo la esfera y la cavidad en la posición correcta. Asimismo, es el manguito rotador el que permite el amplio rango de movimiento de la articulación del hombro. A veces la articulación del hombro puede sufrir daños graves por enfermedad o lesión. Por ejemplo, la artritis puede erosionar el cartílago articular en la articulación, lo que causa dolor y menos movilidad. Las lesiones en el manguito rotador, como un desgarro, también pueden causar dolor y disminuir la movilidad de la articulación del hombro. Con el tiempo, un hombro con un manguito rotador dañado puede producir artropatía por desgarro del manguito, que es una afección en la que la articulación del hombro desarrolla artritis debido al movimiento anormal y a la inestabilidad causados por el desgarro. Una enfermedad o lesión grave de la articulación del hombro puede requerir una cirugía de reemplazo articular. Un reemplazo articular de hombro estándar utiliza materiales fabricados para crear una nueva esfera para la cabeza del húmero y una cavidad para la escápula. Sin embargo, cuando la enfermedad o lesión de la articulación del hombro se complica por un manguito rotador sumamente debilitado o lesionado, se puede requerir un reemplazo inverso del hombro. Un reemplazo inverso del hombro permite que el músculo deltoides del brazo realice el movimiento de la articulación del hombro que antes hacía el manguito rotador debilitado y lesionado. En esta reparación, la posición de la esfera y la cavidad se invierten. El implante de la glena escapular se fija a la parte superior del húmero, donde solía estar la esfera o cabeza, y el implante de la esfera se fija a la escápula, donde solía estar la glena escapular. En un reemplazo inverso del hombro total, el procedimiento comienza con una incisión sobre la articulación del hombro. El cirujano separa la cabeza del húmero de la articulación del hombro y la retira. El húmero se ahueca como preparación para la colocación del implante de la glena escapular. A continuación, el interior de la cavidad glenoidea se reforma para prepararlo para la colocación del implante de esfera. Se atornilla una base metálica a la escápula. La esfera se atornilla sobre la base de metal. El implante de la glena escapular va sobre un vástago de metal. Se inserta en el húmero. Por último, el cirujano une la nueva articulación insertando el implante de esfera en el implante de la glena escapular. Al final del procedimiento se cierra la incisión con puntos de sutura.